Vamos a comenzar nuestra tercera reflexión basándonos en los sermones del cardenal Newman, y ahora vamos a comentar el sermón que se llama La inmortalidad del alma, que él predicó siendo muy joven en el año 1833. Comenta un versículo del Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 26. ¿Qué dará un hombre a cambio de su alma? Y allí nos dice Newman que todo cristiano medianamente informado conoce la diferencia entre nuestra religión y el paganismo. A cualquiera que le pregunten, dice Newman, sobre lo que ganamos con el Evangelio, responderá enseguida que hemos obtenido el conocimiento de nuestra inmortalidad. Es decir, que tenemos almas destinadas a vivir para siempre. Dice Newman que esta verdad que introdujo el cristianismo en este mundo causó una verdadera conmoción. Para el mundo pagano, esta verdad era desconocida, o si bien algo descubrían en el horizonte de la realidad, la posibilidad de una vida para siempre, no la entendían en el modo en que la enseñó el cristianismo. El cristianismo, al enseñar que las almas humanas son inmortales y de que hay una vida futura, cambió el panorama de la vida. Recordemos que un poco la frase era: hoy comamos y bebamos, que mañana moriremos. Y el cristianismo dijo: sí, mañana moriremos, pero después de la muerte viene el juicio. El paganismo, al desconocer la realidad del juicio y al desconocer cómo uno tenía que vivir responsablemente en vistas a ese juicio individual que Dios va a hacer en el futuro de nuestra alma, al desconocer todas esas verdades, dice Newman, tenía algunas creencias indulgentes que no comprometían mucho la existencia y que nos llevaban a las personas, para decirlo de alguna manera, a tomarse en serio esta vida. Pero si nuestra alma es inmortal, si después de morir en esta vida terrena tiene que afrontar el juicio y que ese juicio va a determinar lo que va a ser la vida por toda una eternidad, quiere decir entonces que la vida la tenemos que enfrentar de otra manera. Nuestra alma es inmortal y se juega su vida futura. Ahora, una vez que el cristianismo introdujo esta verdad y que se empezó a vivir de otra manera, todo cambió. Pero también han pasado los siglos y Newman dice, lamentablemente también esto ha cambiado y no para bien. Lamentablemente, dice Newman, los cristianos no terminan de captar esta doctrina de la inmortalidad del alma y no terminan de darse cuenta que tienen un alma inmortal. Dice Newman, es tan difícil entender y sentir que tenemos almas
El ser seriamente y auténticamente religiosos implica captar el contenido de esta verdad. Si no, lamentablemente, volvemos hacia atrás. Y dice Newman que hay cristianos que han vuelto a vivir como los antiguos paganos. Se han olvidado a que tenemos que vivir y obrar seriamente, ser conscientes de nuestra inmortalidad, dice Newman, se conecta necesariamente en el caso del cristiano con el temor de Dios y con el arrepentimiento. Dice Newman, ¿quién no cambiaría de vida si viera el infierno y las almas encerradas en él? Sin embargo, la mayoría de los cristianos poco tienen que ver con una situación espiritual y con un saber genuino de lo que contiene la doctrina de la inmortalidad del alma. Como decíamos, muchos cristianos viven como si no tuvieran almas o como si nada tuvieran que ver con la tarea de salvarla. Esa era la idea de los paganos, pero lamentablemente se ha vuelto ahora una idea muy común entre los cristianos. Por eso Newman dice, reflexionemos sobre esto, pensemos sobre esto. ¿Qué significa que tenemos almas? ¿Qué significa llevar a nuestra mente el pensamiento de que tenemos almas? ¿Y dónde estará la dificultad para darnos cuenta que tenemos almas? Y aquí toca Newman un tema que a él le es muy caro, muy querido y que ha determinado gran parte de su pensamiento. Y es la idea de la existencia del mundo invisible, como lo hemos dicho en el sermón que comentamos en la charla anterior. Muchos hombres viven solamente de este mundo visible y hacen de su vida una relación solo con este mundo, sin relacionarse con el mundo invisible que es el mundo de la eternidad y es el mundo de la inmortalidad. Muchos, desde que nacen hasta el final de sus vidas, viven así, solamente en relación con este mundo. Este mundo es todo para ellos y así trabajan, así se esfuerzan, así proyectan su vida, así realizan su vida, como si solamente existiera este mundo invisible. Newman dice, comprender que tenemos almas nos hace vivir el mundo invisible, nuestra individualidad y nuestra responsabilidad. Ese mundo que no vemos, pero que nosotros creemos firmemente que existe. No tendríamos que borrar esta gran verdad de nuestra fe. Dice Newman, comprender que tenemos almas significa sentir nuestra separación de las cosas visibles, nuestra independencia de ellas, nuestra existencia distinta en nosotros mismos, nuestra individualidad, nuestro poder de actuar por nosotros mismos de un modo u otro, nuestra responsabilidad por lo que hacemos. Estas son las grandes verdades que se contienen incluso en la mente de un niño y que la gracia de Dios puede desplegar a pesar de la influencia del mundo exterior. Cuando Dios nos visita con su gracia, cuando Dios nos muestra
estas grandes verdades, cuando esas verdades se revelan interiormente en el alma, dice Newman, se produce una verdadera conmoción en nosotros. Nos damos cuenta que haber vivido solamente vinculados con el mundo visible ha sido un gran error. Nos muestra que tenemos que incorporar esa visión de fe del mundo invisible y nos amplía el horizonte de la vida. Y acá Newman presenta una gran verdad que él ha enseñado siempre y que lo ha marcado profundamente en su vida. Es notable cómo en Newman las doctrinas no están desvinculadas de su vida y todo lo que él enseña de alguna manera es una autobiografía. Está enseñando lo que él ha vivido. Y Newman nos dice que cuando se produce esta revelación interior, la persona se da cuenta que en definitiva no existen más que dos seres, Dios y nosotros. Comenzamos a comprender que solo hay dos seres en el universo, Dios y mi alma. Voy a tratar de explicarlo. Con esto, Newman no quiere decir que no existan los otros seres, las otras personas, que no exista la vida social, que, en fin, no tengamos en cuenta a los que nos rodean. No, dice Newman, no significa eso. Significa que cuando vamos al fondo de la realidad, cuando analizamos verdaderamente lo que es una vida humana, allí está solamente Dios y el alma. Como él ha repetido muchas veces la frase, solus cum solo. Las personas me rodean, pero en definitiva no me influyen. Las personas están alrededor mío, pero no son esas personas las que definen mi vida. Las personas pueden ayudarme, para bien o para mal, pueden influirme, pero en definitiva estoy yo solo frente a Dios. Él conoce mi alma, Él conoce mi interioridad, Él conoce mis pensamientos, Él conoce mis intenciones. Nadie más las conoce. Posiblemente nunca se las he revelado a nadie. Esos pensamientos ocultos no los conoce nadie. Los conoce solamente Dios. Y yo estoy solo frente a Él, como va a ser en el día del juicio. Allí voy a estar yo solo con Él. Y la persona descubre que eso ya empieza a suceder en esta vida cuando he abierto los ojos. Me doy cuenta que estoy yo solo con Él. Me doy cuenta que solo a Él le explico mi vida y solo Él me pide esa explicación. Diríamos nosotros el mundo de las apariencias, cómo se desvanece. ¿Cuántas personas religiosas se dan cuenta que la apariencia engaña, que una persona puede parecer muy santa, pero no lo es, como puede suceder también al revés? Entonces la persona comienza a vivir esta intimidad con Dios, que es el único que puede comprendernos, que es el único que sabe quién soy yo. Frente a los demás, la vida es muy distinta.
Por eso dice Newman que a partir de ese momento comprendemos que este mundo es pasajero, comprendemos que todas esas apariencias poco o nada sirven y comprendemos que tenemos que servir a Dios, que es el que nos ha creado y que es el que nos va a juzgar. Con él comienza a vivirse una vida más auténtica. En este tema, Newman va preparándose para ser el futuro discípulo de San Felipe Neri. Por eso él se entendió tanto con San Felipe cuando lo conoció, porque había esa identidad de pensamientos, de experiencias, de deseos, y la persona se daba cuenta que solamente frente a Dios había autenticidad, porque solamente en Él está la verdad. Todo lo demás es casi mentira. Dice Newman que poderosas influencias empiezan a llevarnos a que nos separemos de este mundo y que sigamos a Cristo sin importarnos los criterios de este mundo. La apariencia de este mundo se termina. Las cosas quizás a las que les hemos prestado tanta atención, qué poco importante son para Dios, qué poco van a contar en la vida futura y cómo tendríamos que ir ya desde ahora preparándonos para ese mundo que durará toda una eternidad. La persona que empieza a vivir esa intimidad con Dios no le interesan ni las opiniones humanas, ni las críticas humanas, ni los provechos humanos. Pensemos que esto se ha hecho tan común y también dentro de la iglesia y también para nosotros sacerdotes. Todo es pensar en este mundo, en este mundo, en este mundo que va a pasar, que va a desaparecer, pero que lamentablemente nos interesa tanto. Por supuesto, dice Newman que muchos, al oír estas doctrinas de maestros imprudentes, piensan que la religión no es así, que la religión es más alegre y liviana, y así solo llegan a bendecir la vida mundana que llevan. Lamentablemente pasa eso. Y cuando uno empieza a enseñar estas grandes doctrinas de la vida espiritual y cómo hay que separarse de este mundo y cómo hay que independizarse de él, dicen no es así. La religión no nos pide ese esfuerzo tan grande, la religión no nos pide esa mortificación. Al contrario, la religión viene a imponer, a bendecirnos esta vida. Pensemos cuánta gente dice, no, Dios nos ha creado para que seamos felices, y el error está en decir para que seamos felices en esta vida, cuando el Señor nos ha llamado a que seamos felices en la otra vida, y nos ha hablado de la lucha que tenemos que llevar en este mundo, justamente para purificarnos de él y elegir solamente a Dios. Lamentablemente, dice Newman que esto se ha hecho muy común en los jóvenes, que piensan solo en esta vida y piensan solo en las ventajas de esta vida. Y por eso ese mito, ¿no?, de la eterna juventud, de querer
ser siempre jóvenes y llenos de las bendiciones de este mundo. Newman dice, preguntémonos seriamente y pidamos a Dios la gracia para poder hacerlo con sinceridad si nos hemos desprendido del mundo o si, por vivir dependientes de Él y no del autor eterno de nuestro ser, no estaremos uniendo nuestro destino al de este mundo exterior y perecedero, ignorantes de que tenemos almas. Así piensan los jóvenes, dice Newman, aunque no lo expresen de este modo. Una vida con ciertas exigencias les parece algo ofensivo y odioso, y se apartan de ella. Al hacerse mayores y conocer más el mundo, aprenden a atrincherarse en sus opiniones y las expresan más o menos en la forma que he indicado. Odian la verdad y se oponen a ella por principio, y cuanto más se les dice que tienen alma, más se deciden a vivir como si no la tuvieran. Pensemos que esto Newman lo decía en 1833. Pareciera que lo estuviera diciendo hoy. Es, en definitiva, el mensaje de la cruz, del que ya hemos hablado también, que es la medida de este mundo. Y la persona que tiene alma se da cuenta de que es así. Pero nosotros no tenemos que claudicar en nuestra adhesión al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dice Newman, la religión al principio es dura y difícil. Alejarnos de esta tierra es duro y esforzado, pero es necesario hacerlo y dirigirse hacia el cielo donde está la eternidad. Aunque pase mucho tiempo, tenemos que hacer ese trabajo casi de una manera diaria y cotidiana, porque no es fácil darnos cuenta de que tenemos alma. Quizás todos los días hacer el esfuerzo por tratar de comprender esta verdad, aunque, como dice Newman, nadie entiende del todo lo que significa tener alma. Nunca terminaremos de darnos cuenta que tenemos almas. Por supuesto, la fe tiene que ser nuestra gran compañera de viaje. Dice Newman, hasta la persona mejor del mundo se halla en estado de progreso hacia esta sencilla verdad. Las más débiles e ignorantes no están sino en el camino hacia ella. Pero nadie debe alarmarse al oír lo mucho que debe esforzarse para llegar a una visión correcta de su propia situación ante Dios, es decir, a la fe. Todos debemos hacer mucho, y la pregunta decisiva es si realmente deseamos hacerlo. Dice Newman, ojalá tuviéramos coraje para dejar a un lado este mundo visible, para querer verlo como mera pantalla entre nosotros y Dios, pensando que el Señor se ha situado más allá del velo, que nos contempla, que nos prueba, nos bendice y nos anima hacia el bien día tras día. Toleramos, a pesar de todo, que las cambiantes circunstancias nos agiten y experimentamos lo difícil que es permanecer firmes y de una misma mente ante los poderosos atractivos del mundo. Sentimos de modo diverso según el lugar, el tiempo y las personas que nos acompañan. Nos levantamos por la mañana con dolor y antes de llegar la noche, lamentablemente, ya hemos ofendido a Dios. Sin embargo,
¿Qué pensamientos tendremos el día en que, abolido del todo este mundo exterior, nos veamos donde siempre estuvimos, es decir, en la presencia de Dios con Cristo a su derecha? Acá también hay una intuición hermosa de Newman. Es decir, si la persona se acostumbra ya desde el principio de su vida a pensar en su alma, a tratar de darse cuenta que tiene alma, a vivir frente a Dios, a darse cuenta que esa es la relación y la situación verdadera, a vivir de cara a Dios y con la mente del juicio. Si una persona se ubica en esa situación, que es la situación en la cual realmente está, esa será su misma situación el día del juicio. Si una persona se ha acostumbrado a vivir solo frente a los que lo rodean y al criterio y al juicio de ellos, está desconociendo su situación real. Esa es una situación falsa, porque necesariamente está llamada a pasar. En cambio, la situación real en la que siempre estamos es esa, frente a Dios, solus cum solo. La persona tiene que vivir así, sola frente al solo por excelencia que es Dios. Y las demás relaciones que se vivan en referencia a Dios y sabiendo que no son gran cosa. El día del juicio nos daremos cuenta si ocupamos el puesto que Cristo nos dio desde el inicio de nuestra vida o si estábamos en otro lugar. Recordemos cómo San Agustín hablaba de eso, estaba fuera de mí. Tú estabas conmigo, pero yo estaba fuera, porque no estaba en mi situación real. La situación real es esta. Y termina el sermón diciendo: qué bendito hallazgo descubrir que este mundo no es sino vanidad y está desprovisto de sustancia, y que estamos siempre en presencia de nuestro Salvador. Pero quizá no sea muy oportuno hablar de esto ante quienes no tengan entregado su corazón a Dios. No hay por qué airear sin más a los cuatro vientos los privilegios del verdadero cristiano. Ni ese tesoro de sagradas verdades ha de comunicarse con ligereza a quienes viven mundanamente. No son temas para hablar con cualquiera, son para vivirlos interiormente. Quizás con algunos podamos comentarlos, pero no son para comentarlos así frente a todos. El cristiano conoce los beneficios que ha recibido y no necesita que nadie se los diga. Sabe en quién ha creído y sabe también lo que significa en la hora de peligro y dificultad aquella paz que Cristo no explicó cuando la dio a sus discípulos. Se limitó a describirla como diferente a la que puede dar el mundo. Tú mantendrás en perfecta paz a aquel cuyo ánimo permanece en ti, porque en ti confió. Confiad en Yahvé por siempre, porque en el Señor Yahvé tenéis una roca eterna. Isaías 26, 3 al 4. Así termina este hermoso sermón que ojalá nos ayude a todos nosotros a poder reflexionar sobre lo que es la inmortalidad del alma y a vivir sabiendo que tenemos almas inmortales por las cuales y por la salvación de nuestras almas Jesucristo ha derramado su sangre en la cruz. Que podamos pensarlo y reflexionarlo.